Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar envoltorios de chocolate con el programa PowerPoint. En este caso abrimos una nueva ventana, suprimimos el predeterminado del texto y nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar. En este caso vamos a trabajar con el formato A4 en vertical. Insertamos una forma, en este caso un rectángulo. Vamos a trabajar con la medida de 15 centímetros por 7 centímetros. Esta va a ser la base de nuestra etiqueta. Centramos. Ahora vamos a insertar una imagen. En este caso voy a trabajar con la temática de BTS, por ello estoy insertando el logo para tomar los colores. Me voy a seleccionar el cuadro, formato de forma y me voy a relleno. Relleno con degradado. En este caso voy a elegir los colores. Me voy a cuentagotas y selecciono el primer color. Me voy otra vez a punto de degradado, selecciono el siguiente punto, me voy a cuentagotas y selecciono el color. Y así sucesivamente hasta terminar. En este último caso me falta añadir un punto más. Simplemente lo que voy a hacer es arrastrar a la izquierda, hago clic para añadir un nuevo punto y tomo el último color. Ahora que ya tengo, simplemente voy a suprimir el logo y voy a tomar la imagen. Me voy nuevamente a distribuir adecuadamente los puntos de degradado para que estén de manera proporcional. Y me voy a línea sin línea. Ahora ya tengo lo que es la base. Control C, Control V, voy a generar una copia. En este caso, en el siguiente voy a modificar el tamaño. Voy a trabajar con la medida de 1.5 por 7 centímetros. Ahora voy a superponer en el medio. Simplemente arrastro y superpongo en el medio. Ahora nuevamente voy a insertar una siguiente forma. Un rectángulo con las medidas de 1 por 7 centímetros. En este caso me voy a relleno de trama y voy a seleccionar estos cuadros y voy a tomar el color negro. Finalmente superpongo en la parte de abajo y sin línea. Ahora ya tengo estos elementos y lo que voy a hacer es comenzar a trabajar por el medio. Voy a trabajar con la forma circular en este caso y con la medida 4.5 por 4.5 centímetros. Me voy a relleno de forma, blanco y sin contorno. Esta circunferencia blanca voy a superponer en el medio. Ahora nuevamente voy a insertar otro círculo. Me voy a formas, inserto otro círculo. En este caso voy a trabajar con las medidas de 4 por 4 centímetros y voy a superponer en el medio. Me voy a contorno de forma sin contorno, relleno de forma, tomo con el cuentagotas el color predeterminado, en este caso un morado. Me voy a insertar nuevamente otro círculo. Voy a trabajar con las medidas de 3.5 por 3.5 centímetros. Contorno de forma sin contorno y lo que voy a hacer es superponer. Una vez que está superpuesto me voy a formato, relleno de forma, imagen. En este caso voy a trabajar con la imagen de la temática. Inserto. Me voy a formato, recortar. Voy a trabajar con zoom. Y lo que voy a hacer es arrastrar estos puntos para poder centrar en el círculo. Una vez que ya está terminado, lo que voy a hacer es insertar una nueva forma. Voy a trabajar con las medidas de 1.1 por 3.5 centímetros.
y lo que voy a hacer es trabajar lo que son las partes laterales. Para ello me voy a editar forma, modificar puntos, y de este nodo negro es lo que yo voy a arrastrar bajo el nodo blanco, voy a jalar, y lo que voy a hacer es deformar este cuadro. Una vez que ya está, lo que voy a hacer es me voy a relleno de forma, blanco, en contorno de forma, sin contorno, y voy a superponer en el medio, en la parte inferior, puesto esto nos va a servir como soporte para el texto. Una vez que está ya superpuesto, me voy a insertar el texto, insertar Word Art. En este caso voy a insertar el nombre, Carla, con el cual voy a trabajar. Selecciono, voy a seleccionar la tipografía, en este caso voy a trabajar con Amazon, y voy a seleccionar el tamaño 32, lo llevo a la derecha, y lo que voy a hacer es vectorizar este texto. Me voy a insertar formas y voy a insertar un rectángulo. Selecciono ambos elementos, tanto el texto y el rectángulo. Me voy a combinar formas, fragmentar, y lo que voy a hacer es suprimir el cuadro y solo me voy a quedar con el nombre. Me voy a contorno de forma sin contorno. Selecciono el texto y me voy a agrupar. Una vez que ya está agrupado, clic derecho, formato de forma, me voy a relleno con degradado y automáticamente va a ingresar los colores degradado que he utilizado para la base. Me voy a lo que es lineal, y acá en cuanto al ángulo voy a trabajar con 180 grados. Y finalmente obtengo el texto con los colores degradados. Ahora voy a insertar nuevamente un texto adicional con Word Art. En este caso mis 15 añitos, por ejemplo. Selecciono el texto, me voy a seleccionar la tipografía Helvetic en este caso, y voy a trabajar con las medidas de 12 y en blanco. Voy a arrastrar y centrar el texto. Una vez que ya está terminado el texto, lo que voy a hacer es ingresar otros elementos adicionales. Me voy a insertar imagen y selecciono en este caso algunos elementos que he descargado previamente. Y selecciono todos los elementos. En este caso estos son los dos elementos y esto es la tabla de valor nutricional que también voy a ingresar en el envoltorio. Arrastro y lo ubico en la parte inferior, puesto que esto va a ir al reverso del envoltorio. Acoplo a una medida determinada. Y voy a proceder a girar. Este elemento voy a poner en ambos costados. Lo voy a girar y lo voy a acoplar de tal manera que en ambos lados me quede como una forma de reflejo. Ahora control C, control V, genero una copia de este elemento. Así cada uno de los elementos los voy ubicando donde corresponden. Una vez que ya está terminado, lo que voy a hacer es insertar algunos elementos como tipo lunares. Para ello me voy a formas, en este caso voy a trabajar con las circulares de 0.5 por 0.5 centímetros. Me voy a relleno de forma en blanco, contorno de forma sin contorno. Esos pequeños círculos los voy a ubicar de manera alterna. Control C, control V, voy a generar una copia y voy poniendo de una manera alterna en la parte superior.
Una vez que ya he terminado de poner estos especie de lunares blancos, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos y me voy a clic derecho, agrupar, y finalmente ya tengo agrupado todo este elemento. Lo voy a llevar a la parte superior y voy a generar una copia, control C, control V, y lo mismo, control C, control V para el tercer elemento, y lo mismo, control C, control V, y lo voy a ubicar en la parte inferior. Esto puesto que está en un formato A4 para que ustedes lo puedan imprimir de manera directa. Espero que les haya servido, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad.